amablemente Germán Domínguez, que es nuestro colaborador habitual de Radio Internacional Televisión, nos ha invitado a su casa y le hemos hecho una visita pertinente. Además, después de un largo viaje, que ha estado un poco ausente. Así que muy buenas tardes, Germán, y gracias por recibirnos. Buenas tardes, es un placer, como ya sabes, colaborar contigo en lo que se pueda. ¿Qué tal lo has pasado en el viaje? Fenomenal, ¿entiendes? Sí, por aclararlo todo, he tenido un pequeño percance de salud o un gran percance de salud y, en fin, para decir que de ahí también se sale, ¿no? Y a la vista está, ¿no? Creo que estoy pues muy bien. Es que la gente sensible como tú pues tiene un corazón grande y a veces al tener un corazón grande el corazón también sufre, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Las preocupaciones, sí, todos los problemas de la vida, la política. Ya, bueno, para ser sinceros, me cazó haciendo deporte, ¿no? Que algunos dirían demasiado mayor para hacer deporte, pero los médicos me dijeron, gracias a que haces ese deporte, sigues vivo. Digo, pues mira. Tú siempre has sido un gran deportista, además de un deporte duro como es el frontón que se practica en tu provincia de Salamanca, en Castilla en general. Bueno, como aficionado he hecho muchos deportes, eso tengo que agradecérselo a los salesianos, ¿no? Que ya sabes que yo estudié con los salesianos y allí el hacer deporte era más importante que las reglas y usos, ¿no? Digámoslo así, que la doctrina, ¿no? Y era la misa bis. Exactamente. El deporte era la misa bis. Nosotros teníamos deporte todos los días y afortunadamente mis compañeros ya de mi edad, ya, en fin, bastante avanzada, la mayoría seguimos haciendo deporte de una manera o de otra, aunque efectivamente a partir de un momento me he quedado con el frontenis, ¿no? El frontenis. Sí, que es un deporte que es muy interesante. Sí, es duro, pero bueno, la pared siempre te devuelve la bola. No es como el tenis es mucho más técnico, mucho más, ¿entiendes? Es mucho más exigente y tal. No quiero decir que el frontenis sea simple, pero sí que el frontenis es un deporte que es relativamente fácil. Es interesante lo que dices porque eso los buenos futbolistas han aprendido mucho en la calle jugando el balón contra la pared. Y lo dicen, la pared, el muro, siempre te devuelve la pelota, claro, como la das. Claro. La das fuerte, te la devuelve, claro, fuerte. La das débil, claro. Curioso. Sí, pues... No pasa como con los políticos. Bueno, los políticos digamos que... Te devuelven la bola a su conveniencia. Bien, digamos que también tiene su parte de normalidad en el sentido de que cada uno tiene que vivir de lo que puede, ¿me entiendes? Al final las cosas son así y el político no deja de ser una profesión. Otra cuestión es que se montan su profesión a costa de los demás y eso es lo que es un poco, bueno, seguramente sean las virtudes de la democracia, por decirlo de una manera... Y tú que has estado ahora con tiempo suficiente para ver, observar, escuchar, leer, ¿cómo ves la situación política actual? Hombre, yo ya a esta edad mía, como creo que te puede pasar a ti y a mucha gente, que no vivimos de la política, pero sí que nos influye de una manera determinante, la veo con bastante escepticismo. Tampoco es que nunca la haya visto con mucho optimismo, pero sí con más pasión, ¿no? Es decir, cuando era más joven la veía con más pasión. Y ojo, yo soy de natural muy político, entre comillas, ¿no? Es decir, que sí que me gusta un montón el tema y estoy muy enganchado al día a día y los sigo mucho a unos y a otros, ¿no? Pero bueno, ya con la experiencia que nos da el tema, desde la última época, la dictadura que nosotros la vivimos, bueno, pues a una cierta edad, yo cuando murió Franco pues tenía 21, 22 años, ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, de ese orden, y desde entonces ha llovido, ¿no? Desde entonces ha llovido, hemos visto pasar a muchos políticos, una evolución tremenda, y no soy muy optimista. Pero, por ejemplo, ahora, en esta semana, que ha habido una entrevista en un programa muy visto de Antena 3, El Hormiguero, han entrevistado al presidente y al día siguiente al aspirante, a Feijóo. ¿Qué opinas de los debates? Ya sabes que yo... De esa entrevista en concreto. Yo no suelo aguantar esos debates, no suelo aguantarlos. Sé lo que se ha dicho porque me lo he leído, lo he escuchado a un montón de comentaristas de uno y de otro signo, o político, pero en sí mismo aguantar ahí horas escuchando a esta gente pasándonos sus consignas que luego no se corresponden para nada con lo que hacen en los gobiernos. Entonces yo, por ejemplo, para mí una gran decepción fue Rajoy, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque
digamos que Zapatero dejó este país hecho una piltrafa, ¿no? Rajoy era un gran parlamentario, intelectualmente yo creo que es una persona brillante, y hizo una oposición brillante, ¿no? Y luego llegó al poder, todos teníamos puestos unas esperanzas de una regeneración. Con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta, una regeneración que esperábamos todos enorme, y resulta que, bueno, en lo económico hizo cosas. Hablaremos ahora de la algunas economía. algunas que no debía, ni modo de ver, algunas muy importantes, como subir los impuestos y tal. Y entonces, a mí eso ya casi fue definitivo, ¿no? En el tema político. Y a los demás, sí, te insisto, por esa pasión que siempre he tenido por la política, los escucho, los veo, los leo, etcétera, etcétera, pero sabiendo que después van a hacer lo que les convenga en función de una serie de ambiciones personales o visiones personales o de socios de gobierno o de lo que sea, pues no es para verlo con mayor optimismo. Hablando, sin entrar en profundidades, de macroeconomía, de la economía, de las cosas de comer, pero de las variables macro, como puede ser el consumo, como puede ser la inversión, las exportaciones, las importaciones, el gasto público, que incluye la inversión pública. ¿Cómo ves tú la macroeconomía en España? ¿Vamos como una moto? No, más bien lo contrario, vamos como los cangrejos, ¿no? Es decir, independientemente que, escucha, yo una de las emisoras que escucho algunas veces son de economía, entre otras cosas porque en la mañana, que tengo ahora tiempo, voy saltando de una en otra y al final me canso y pongo alguna de economía. Y entonces incluso esta gente que solamente está centrada, son gente que está en fondos de inversión, en fin, en servicios de estudios, en cosas de esas, te das cuenta que algunos sí que creo que van por los buenos caminos, otros entran en el discurso oficial y ni siquiera hacen un análisis como se debe de hacer. A mí me parece que ahora mismo la economía la tenemos dopada por el gasto público, fondos europeos, deuda pública y tal. ¿El empleo también está dopado con los funcionarios? Está dopado con los funcionarios, está dopado con las estadísticas, está dopado con todo. Hablando de estadísticas, yo citaba siempre mucho, lo he citado, de un profesor inglés, que decía: las estadísticas son como los bikinis, enseñan muchas cosas, pero ocultan lo fundamental. Ni más ni menos. En el tema, por ejemplo, del empleo que acabas de decir, hay una serie de cuestiones que no se explican, ¿vale? No se explican. Primero, el paro que tenemos tan brutal, que siempre te están hablando del 12 y pico, está en torno al 15. A pesar de los fijos discontinuos. Con los fijos discontinuos estamos en el 15, más o menos. Pero podría ser más con un montón de subempleos que hay por ahí. Y ya no te cuento con el tema del público. Un fijo discontinuo, para que la gente que nos está viendo o escuchando, puede ser una persona que trabaja, yo qué sé, 3 semanas al año. Sí, efectivamente. 3 o 4 semanas, una semana por trimestre. El famoso empleo comunitario andaluz. Es eso. Es decir, que cobran todo el año con trabajar, no sé si son 10 jornadas anuales. Nada más que esta gente... Pues eso es bueno, ¿no? Sí, para ellos. Para ellos, lo que pasa es que alguien tiene que pagarlo, ¿no? Y hasta ahora se está pudiendo pagar gracias al tema de deuda. Vamos a ver lo que le espera al nuevo gobierno, el que sea, gane uno o gane el otro. ¿Entiendes? A mí me parece que vamos a tener consecuencias importantes. Tú sabes que, porque tú eres experto en banca, que la financiación, la palabra financiación siempre es la recepción de fondos que normalmente provienen de un tercero. Si es una financiación bancaria, pues es que el banco el que te presta dinero. Si es una financiación de proveedores, que también la hay, pues el proveedor no te presta dinero, pero te presta dinero materializado en la mercancía que te está vendiendo y que tú pagas al cabo de 3, 4 o 6 meses, ¿no? ¿Cómo explicas que pueda haber en lo que llamada hucha de las pensiones una financiación que proviene de la deuda pública? ¿Tú crees que eso es ortodoxo? Hucha de las pensiones ahora no hay. Bueno, ese es un ahorro, ese es un invento del gobierno Aznar, que como hubo un exceso de recaudación por aquella explosión de actividad que hubo, ¿entiendes? Pues, bueno, pues en lugar de bajar... Bueno, llamémosle balance de las pensiones. Sí, en lugar de bajar las cotizaciones, que era lo que tenía que haber hecho, acumuló, y llegó a acumular, no sé si 70 o 80 mil millones, que eran los extras. De todas maneras, ya sabes que eso yo me lo he mirado con un cierto detenimiento y todo eso, todo el tema de la discusión de las pensiones es muy tramposo.
es muy tramposo, incluido con toda la gente que escribe, ¿vale? Toda la gente que escribe. Cuando hablan de las revalorizaciones de las pensiones... Una pregunta que dices de lo que escribe. ¿Tú cuando manifiestas opiniones, a ti te paga alguien? ¿Algún medio de comunicación? Bueno, pues partido? desgraciadamente no. Desgraciadamente no. No he sabido de monetizar en mis opiniones. Por eso eres libre en ese sentido, ¿no? Totalmente. Pero eso, ¿tú no crees que explica que mucha gente, algunos, bastantes, gentes emisores de opinión, a veces reciben... Hombre, claro, pues si estamos hablando de democracia, con lo que implica toda la palabra, y resulta que tú estás dando a los medios de comunicación, todos sabemos que como una de las carreras fáciles, es periodismo, ¿no? Es periodismo, con lo cual la hace mucha gente. Y la hace mucha gente quiere decir que hay inflación de periodistas. No tenemos médicos, no tenemos ingenieros, o tenemos pocos. Periodistas hay de sobra, muchísimo periodista. Es muy complicado vivir del periodismo. Entonces, a tus medios de comunicación, que encima trabajan casi todos bajo licencia, al menos los audiovisuales, radios y televisiones, y te dicen que se va a gastar, no sé si este gobierno ha dicho que 400 millones de una manera o de otra, en publicidad institucional, o no sé cómo, subvenciones directas, y cuando la pandemia las ha hecho. Yo entiendo que en un momento de pandemia, donde es muy difícil generar publicidad y generar todo eso, y tal, a determinados sectores, incluido este, se les eche una mano, ¿vale? Con ciertos parámetros, con ciertas limitaciones, etc. Pero prácticamente solo se ha ayudado a este sector de esa manera tan obscena. Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí? Una pregunta, entrando ya en la microeconomía, en la economía de las familias y de las personas. Alguien ha definido, a mi criterio muy bien, el ahorro como el consumo futuro. O sea, tú ahorras y eso que tienes ahorrado es el consumo que tendrás en el futuro. La gente, las personas, las familias, están disminuyendo ostensiblemente ese ahorro que tienen acumulado, la parte de la renta disponible. Si están disminuyendo, ¿tú no crees que eso va a perjudicar el consumo futuro? Y la pregunta que te hago concretamente es, ¿cómo alguien puede decir, estando así las cosas, que España va como una moto? ¿A quién se refiere cuando dicen España? ¿A los españoles? ¿A los políticos? ¿A algunos? Yo creo que es mera publicidad, simplemente. Es decir, y la gente de a pie no tenemos capacidad de análisis sobre todo este tipo de cuestiones. No entramos, nos aburren. Y entonces, sí, pero esos mensajes... La gente sabe que tiene cada vez menos ahorro. Sí, bueno, eso va y viene, eso va y viene. Cuando el tema de la pandemia hemos acumulado ahorro y ahora la gente, efectivamente ha habido una inflexión, pero ahora podría estarse produciendo el efecto inverso. De nuevo, exclusivamente, ya sabes que yo siempre, mi mujer nunca le ha gustado mucho ir a comprar, y yo he ido casi siempre a comprar. Cuando venía de trabajar, fuera a la hora que hora, como aquí en Madrid tenemos los supermercados abiertos casi hasta el amanecer, pues he ido siempre. Entonces veo y me fijo mucho, entre otras cosas también porque teníamos clientes que se dedicaban a estas cosas de la distribución y siempre he tenido esa curiosidad y compro muy críticamente. Entonces, tú ves ahora cosas como el pescado, por ejemplo, que hubo una subida enorme y ahora ha vuelto a haber una bajada enorme. Han disminuido los márgenes. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de comprar. Y es que la gente está ahorrando, es decir, la gente, de nuevo, la gente está cogiendo miedo al futuro inmediato, y comienza a ahorrar de nuevo. Comienza a ahorrar de nuevo a costa de consumir cuestiones de menos, de peor calidad, etcétera, etcétera. Cuidado, eso no hay que olvidarlo. Por eso, entre otras cosas, teóricamente está parando el ritmo de la inflación. Bueno, esa es otra historia también, que puede... Tú sabes perfectamente que el resumen de todas las variables macroeconómicas en un país, en este caso en España, el resumen es el nivel de empleo. Si las cosas van muy bien, el nivel de empleo es muy aceptable. Si las cosas no van bien, o por mucho que las maquillen, es como un enfermo. Todo un enfermo lo puedes maquillar, puede salir muy bien en la foto, pero la enfermedad está ahí. El nivel de empleo es ese resumen de la actividad general económica de un país. ¿Cómo se puede decir que lo has hecho muy bien, que la gente te tiene que votar
porque vamos en los primeros lugares de Europa, cuando, lo hemos dicho antes, las estadísticas son estadísticas, cuando eso, con un análisis somero, te das cuenta que nos están tomando el pelo. Yo creo que intrínsecamente el empleo en España no tiene solución con estos políticos. Vamos a ver. Si tú tú te imaginas un buen plan hidrológico como el que se hizo en su momento, que no entró en vigor porque Zapatero, nada más llegar, fue lo primero que hizo, lo mató. Bueno, eso supone, escuché una serie de estimaciones, al menos unos 50.000 millones añadidos de PIB, solamente por el efecto del plan hidrológico en cuanto a regadíos, etcétera, etcétera. En lugar de abundar en eso con un tema tan esencial como el agua, vamos en el sentido contrario. Si se incrementa la sequía, cosa que, bueno, yo creo que eso ya desde... Hablaremos, si me permites, del Vale. tema de la sequía, que es un problema, Vale. es un problema de las cosas de comer y beber, ¿no? El Vale, agua es pues fundamental. dejamos el tema ahí. Te quiero decir que estimaos unos más 50.000 millones al menos con ese plan hidrológico. Si tuviéramos unidad de mercado, porque el tema este de las autonomías, o sea, yo siempre he sido muy crítico de la Constitución, admito sus virtudes, cuidado, no estoy en contra de ella, pero el capítulo 8 es un castigo divino, el estado de las autonomías. Es cierto que ellos mismos, los políticos del momento, yo creo que nunca pensaron que sus herederos, sus descendientes políticos, fueran tan ineptos o tan cabritos, ¿vale? Y que aquello que se hizo, que era una cuestión para, en fin, dar salida a una serie de cuestiones que había ahí con los nacionalistas, etcétera, se generalizara de la manera que se generalizó y nos ha llevado a esto que es trascendental. Mira, hablando, y para acabar con esta sección, el empleo, ese esquema macroeconómico, es un poco como una pirámide invertida y pivota precisamente sobre el nivel de empleo. Cuanto más pequeño es el nivel de empleo, pues el vértice es más puntual, por lo tanto la estabilidad de esa pirámide es prácticamente nula. Si el nivel de empleo fuera más grande, mayor, sería una especie de pirámide truncada que se podría mantener de pie porque esa sección del empleo sería suficiente o normal para soportar toda la arquitectura macroeconómica. Vale. Pero ¿tú no crees que en España los políticos no se atreven a cambiar, a tomar medidas para el empleo? Por ejemplo, hay personas que no entienden de economía. Las que sí saben mucho de economía son las amas de casa. Las que más. Esas saben que si tienen 10 no pueden gastar 12. Los políticos saben que si tienen 10 pueden gastar 20, porque se endeudan y ya está. No, pero tú no crees que mucha gente, yo lo he oído muchas veces y uno se cansa de explicarlo, pero bueno, la gente dice, ¿cómo es posible los empresarios, que son los que crean empleo, los empresarios, los partidos políticos no crean empleo, aparte de los asesores que tienen por centenares, pero bueno, te dicen, ¿cómo es posible que a mí me cueste mi empresa despedir a un tipo que no produce, a un empleado que no produce, o empleada, da igual, que me salga más caro que divorciarme de mi mujer? Precisamente es una de las cuestiones que he oído mencionar a la gente ahora del PP, de la alternativa esta de gobierno, de la mochila austriaca. A mí la mochila austriaca me gusta mucho. Eso lo defendía Albert Rivera. Sí, señor. Y a mí me gusta mucho, y sabes que yo la he defendido también siempre, porque efectivamente acabaría con ese problema. ¿Quieres explicar un poco para la gente? Bueno, no es ni más ni menos que para el empresario sería un coste más, que por otra parte se les pueden rebajar por otras vías de las cotizaciones sociales, ¿entiendes? En las que, en definitiva, el empresario cotiza por ti como empleado, para el día que te quiera prescindir de ti, tú tienes la alternativa, o sea, no te tenga que pagar, ya está. Y tienes ahí la mochila austriaca para tal. ¿Qué ocurre? Que si no la gastas, es decir, ¿por qué? Porque tú te marchas de esa compañía y encuentras trabajo al día siguiente, no gastas nada. No gastas la mochila austriaca. Yo, por ejemplo, nunca he estado en paro en toda mi vida. Afortunadamente he tenido esa suerte, nunca he estado en paro. Me hubiera encontrado al final de mi vida laboral, aparte de la pensión, con mi mochila austriaca. Porque no la has gastado. Porque no la he gastado. Ni más ni menos. No es ni más ni menos que eso.
Es decir, que Se llama austríaca porque en Austria... exactamente, se llama austríaca porque los austriacos la implantaron y les funciona de maravilla. De maravilla, y ahí lo tienes. Un país que no tiene mar, un país ahí interior, Aburrido. Más frío que el carajo en invierno. Yo Buena música clásica. Fantástica, nunca pasa más frío que una vez que estuve ahí para unas charlas y tal, y nos convocaron en invierno, qué horror. Solamente el hecho de salir del hotel al taxi, pues, se ponía y se pelaba el pelo, yo entonces tenía pelo, y se había salido de la ducha, en fin, que funciona muy bien, y que en esta vida tampoco hay que hacer grandes inventos, se trata simplemente con copiar lo que funciona. Para acabar, digo, tú que eres experto y especialista en el tema financiero, en bancos en general, ¿qué opinas cómo está la banca? Yo, mira, para mí hay una serie de grandes cuestiones. El intervencionismo de este gobierno es obsceno en el tema bancario, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Ahora anda la señora Calviño, que teóricamente era una de las pocas que en el gobierno tenía dos dedos de frente, anda como desbocada, no pones la radio en el que no esté hablando, ella, o la tele, que no esté hablando del tema de ahora los depósitos, antes el impuesto que le han puesto. Después hablan de si reforzar los Basilea y tal, los famosos acuerdos esos de capitalización y demás. Yo creo ya que con el Basilea 3 está sobradamente intervenida la banca. De hecho, escuché a Warren Buffett. No, la Basilea es un protocolo que tienen los bancos para capitalizarse y que los recursos propios estén más o menos en Bueno, es terrible. Te interviene en el balance. En definitiva, te interviene en el balance y te obligan a invertir en lo que ellos quieren. En definitiva, al final es eso, porque cada tipo de inversión te computa a efectos de capital en un porcentaje diferente. Digamos que es un coeficiente de inversión a lo bestia. Claro. Yo que, por ejemplo, te compute más, o sea, te compute mejor una hipoteca, o sea, mi hipoteca que tengo o que tenía un sueldo tal, que un préstamo a Telefónica, que bueno, sí, Telefónica no sé qué rating tendrá, triple B ahora en estos momentos y tal, pero aún un triple B es un rating fantástico. Pues son cosas que te llevan a pensar que hay algo que no va, ¿no entiendes? Esa es la cuestión. Bueno, el último capítulo... Sí, te voy a decir una pequeña cosa que quiero sobre el tema de la banca, que no quiero que se me olvide, que es otra cuestión política con la desaparición de las cajas de ahorro. A mí eso me parece una cosa terrible. Pero las cajas de ahorro han desaparecido por los mineros o por los políticos. Ahí está. Mira, no había un sector más eficiente que las cajas de ahorro y más próxima a la gente hasta que entraron los partidos en ellos. Más socializada. Más socializada. Ahí tienes, dices, no, es una cuestión de dimensión. Ahí tienes la cuestión, por ejemplo, de las rurales, que son mucho más pequeñas. Pero como son tan pequeñas que tú conoces un banco de los mejores del mundo y más grandes, el famoso Crédit Agricole francés, es una caja rural. Son una asociación de cajas. Aunque metieron una cosa ahí que sí, era bueno, el antiguo Crédit Lyonnais. Pero el origen era ese. Bueno, y siguen teniendo su autonomía. Y ahora es uno de los bancos más grandes. Entonces decías que la culpa era de los mineros. Exactamente. Desaparecer. Estamos hablando con ironía. Claro. Desaparecer ese sector, como lo tuvieron que desaparecer porque lo llevaron a la quiebra los políticos, ¿entiendes? Pues frente a... La banca nunca ha tenido al particular la misma proximidad que las cajas, porque es normal. Claro. Porque es normal, porque nosotros estuvimos en Vigo, ¿no? Bueno, tú vas a la Caja Vigo, que ahora está integrada en eso que se llama banca, con Caja Galicia y alguna otra más que había por ahí. ¿Entiendes? Cuando tú vas a Caja Vigo, el director general de Caja Vigo y el presidente, el vicepresidente, no sé, eran de Vigo. ¿Entiendes? O sea, sí, la gente con la que se cruzaban por la calle. Si ahora ha quedado, por decir de alguna manera, como banco principal allí, el BBVA, el tipo está en Bilbao o en Madrid. ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo, allí tiene una serie de oficinas, pero no es su vida, no es esa, ¿entiendes? Nadie le va a reprochar al señor presidente del Santander o del BBVA que no le has dado crédito a la tienda de la esquina, mientras que allí te lo podían reprochar. Y luego eran buenos gestores en su mundo del particular y las pymes. O sea, y eso lo mataron. Entonces, pero vamos, para mí ese es el intervencionismo. Ahora, en estos momentos, esta señora se está quejando del tema de las remuneraciones de los depósitos. Y digo, no te metas en lo que no te llaman. Porque es que resulta que también tenemos las hipotecas más baratas de Europa. Entonces, dices, o no te hablan que los precios, que es de lo que no quieren hablar, de los precios de los tipos de interés, en definitiva, que es de lo que estamos hablando, quien los fija al final es el Banco Central Europeo. ¿Tú has oído esa expresión de que no le enseñes a un padre a hacer hijos?
No te metas en cosas que la banca lleva siglos haciendo. Y haciéndolo fenomenal. Haciéndolo, Y haciéndolo fenomenal. porque además si lo hace mal, Ya está. se va para el otro barrio. Claro, es un negocio que es complejo, que es complicado. No vengas. Mira, a un gestor muy conocido aquí español de fondos de inversión, uno de estos tops que andan por ahí, le leí hace unas semanas un mensaje, le preguntaban sobre estrategias de inversión, etcétera, y respondía el tipo, sí, lo único que no invierto es en banca, mis fondos, los que gestionan, es en banca. ¿Y por qué no inviertes en banca? Por la razón simple de que se ha convertido en una actividad paraestatal. Y es así, además. Es así con todas estas cosas que ya hemos dicho de una ministra o todo un gobierno metidos de hoz y coz en cómo tú tienes que hacer las cosas. Un Banco Central Europeo que no sabes por dónde le da el aire, porque no sabes por dónde le da el aire. El Internacional de Basilea con las Basilea 3 y todas estas cosas que luego los aplica Europa. No nos equivoquemos, pues los americanos no los aplican prácticamente, que te voy a contar los asiáticos, pasan del tema de Basilea 3, a lo cual te están poniendo en inferioridad de condiciones y no olvidemos toda la industria o toda la financiación pasa por ahí. Si es que al final es eso, que por cierto ya veremos cómo acaba todo eso con el euro.